Buenos días, mi nombre es Jason Beltrán, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. Un grupo de compañeros y yo realizamos una encuesta a unos estudiantes de grados 10º y 11 del sur de Bogotá. Se tomó una muestra entre 300 estudiantes y se realiza una recopilación de información que permite determinar el promedio del estrato, sexo, costos que están dispuestos los estudiantes a invertir en su educación, duración de la carrera y área en la que desean estudiar, entre otras preguntas. Esto se hace con el objetivo de determinar las aspiraciones profesionales y la elección de carreras. También definir el área que tiene mayor acogida en el ámbito profesional. Buenas tardes. Dentro de la recopilación de la información decidimos diseñar una encuesta en la que se formularon preguntas abiertas, preguntas cerradas, se utilizaron variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cuantitativas tenemos el estrato, la edad y el costo que los estudiantes pueden tener en el momento de su educación. Dentro de las variables cualitativas diseñamos algunas preguntas, como las que podemos ver a continuación, en el que les estamos preguntando en qué área se consideran más fuertes en el momento de elegir la carrera universitaria. Están las ciencias administrativas, están las ciencias sociales y humanidades, las ingenierías, que son bastantes. También les preguntamos la carrera que escogió, por qué motivo la escogió. Dimos algunas opciones, en ellas la que más se presentó, la respuesta que más se dio es oportunidades laborales. Los costos, que son las variables cuantitativas que les acabo de explicar. También validamos si cuentan con orientación profesional y en algunos casos los estudiantes están un poco desenfocados en ese tema, pues no tienen de pronto una guía en el colegio para que puedan también enfocarlos hacia una mejor decisión. Las universidades, decidimos incluir las universidades tanto privadas como nuestra institución Minuto de Dios y las públicas, la Universidad Nacional, la Distrital. En la muestra de nuestro estudio de estadística, la edad promedio de los estudiantes de 10º y 11 del sur de la ciudad de Bogotá es de 17 años, tomando que todos los estudiantes encuestados están entre 15 y 19 años, siendo los alumnos de 17 años la media con un 30% de la muestra encuestada. La moda o la edad con más frecuencia es de 16 años. Esto nos dice que la mayoría de los alumnos tienen esta edad. Con respecto a esta pregunta tenemos una desviación estándar del 7,1%, lo que quiere decir que los datos al respecto de la media tienen esta dispersión y es el porcentaje que están los datos alejados con respecto a la media. Ahora con respecto al estrato de los estudiantes, tenemos que la mayoría de los estudiantes encuestados son de estrato 2, con una frecuencia del 47% entre los estratos 1 al 4, siguiéndolo el estrato 3 con un 35%. Vamos a ver la correlación entre estas dos variables. También aquí podemos ver que entre las variables edad y estrato no hay ninguna correlación. Como podemos ver en la gráfica, la correlación de estas dos variables tiende a 0, lo que significa que la edad no tiene nada que ver con el estrato de cada uno de los estudiantes encuestados. Más adelante veremos las otras preguntas del cuestionario, sus medias, modas, y también podemos ver cómo se correlacionan entre sí, como por ejemplo el estrato y el tipo de carrera escogida. Esto lo explicarán mis compañeros en un momento. Gracias y los dejo con las demás explicaciones. Aquí también podemos identificar la duración
de su carrera o lo que tienen contemplado dedicar de tiempo a su estudio. El 12% nos contestó que 3 años, otro 12% respondió que 4 años y el 76% de los estudiantes contestó que 5 años. En esta gráfica podemos identificar los costos de lo que los estudiantes tienen proyectado invertir en su carrera universitaria. Un 5% nos indicó que están dispuestos a invertir entre 500 y 1 millón de pesos. El 10% más de 3 millones de pesos, el 13% no tiene proyectado aún, el 36% entre 1 millón y 2 millones y en el rango de 2 millones a 3 millones el 37% de los estudiantes contestó, siendo este 37% la tendencia. Buenas noches, mi nombre es Karen Jara. En este momento vamos a hablar de la tabla de frecuencias de las universidades. Entonces, con respecto a la pregunta en qué universidad le gustaría estudiar, vemos una tendencia muy significativa hacia las universidades públicas, con un 38%. La Universidad Nacional es la más apetecida por los estudiantes del sur de la ciudad de Bogotá, siguiéndola con un 26% la Universidad Distrital. Estos resultados son los más significativos del total de las muestras. También con base en estos datos podemos analizar que la Universidad Minuto de Dios no es tan popular entre la población, ya que dio como resultado solo un 9%. De esto, como resultado, podemos deducir que los estudiantes de esta muestra prefieren universidades públicas y por el fácil acceso a ellas con respecto a la facilidad financiera. Para la correlación entre los estratos y las universidades, en este caso donde el eje X es el estrato y el eje Y la universidad, donde 1 es la Universidad Nacional, 2 es la Universidad Distrital, 3 es la Minuto de Dios y 4 son universidades privadas. Aparte de la Minuto de Dios, vemos que en estas variables una tendencia positiva que nos dice que a mayor estrato hay una correlación muy mínima hacia una universidad privada. Esta correlación tan mínima pudo darse porque las universidades solo son con estudiantes del sur de la ciudad de Bogotá. Buen día, mi nombre es Lady Joana Lara Roa, estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios. Dando continuidad a nuestro proyecto de investigación, voy a tomar el tema de correlación entre variables. Es el estrato e inversión. Por lógica, estas dos variables se correlacionan entre sí, ya que a mayor estrato, mayor facilidad económica para poder invertir en una universidad con los costos más altos. Según nuestro estudio, los datos están muy dispersos y no están correlacionados. Lo que puede haber causado esta muestra es que solamente se hizo las encuestas en estratos bajos de colegios del sur de la ciudad. Edad e inversión. Estas dos variables tienden a cero igualmente, lo que nos dice que no hay relación entre la edad y la inversión que se puede tener al momento de escoger una carrera profesional. Universidad e inversión, donde estas dos variables están correlacionadas, predeciblemente también a mayor inversión se pronostica para considerar el costo de una carrera universitaria. Los estudiantes se inclinan a universidades privadas, las cuales presentan costos más altos. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es David Gómez. En este momento me dispongo a efectuar algunas explicaciones sobre correlación de variables de acuerdo al estudio estadístico efectuado. Esto hace parte del trabajo final para la materia de estadística descriptiva. De igual forma, procederé a efectuar algunas conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos al respecto. Entonces, de acuerdo a la información obtenida, ya que la correlación entre la expectativa de pago de semestre de universidad y los estratos más bajos nos dio como resultado 0,6, es decir, una amplia tendencia a cero, se evidencia una especie de idealismo entre los estudiantes de estratos más bajos.
Esto ya que a pesar de no contar con buenos recursos económicos para sus gastos de estudio, estos mantienen la expectativa de acceder a cursar carreras con costos elevados. Trayendo esta información a la práctica, si se diera una realidad sobre esta situación, el pronóstico sería bastante desfavorable, pues si bien podrían iniciar sus estudios en una universidad privada con el pago de un semestre elevado, la tendencia sería que se generara un abandono estudiantil, pues se carecería de los recursos para continuar avanzando. De otro lado, podemos evidenciar, dada la incoherencia en la correlación de resultados, que los estudiantes respondieron la encuesta basados en situaciones muy poco reales. Esto ya que se observó que estudiantes de los estratos más bajos, que para este caso son el 1 y el 2, estos argumentaron estar dispuestos a pagar un semestre de universidad de en promedio 3.500.000 pesos, lo que a la realidad, si bien no es imposible, es bastante complejo. Situación similar respecto a datos incoherentes se presentó al efectuar la correlación entre la expectativa de costo a pagar y los estratos más altos tomados de la muestra, para este caso estratos 3 y 4, ya que varios estudiantes de estrato 3 respondieron en la encuesta que no estaban dispuestos a pagar más de 850.000 pesos por semestre. Cabe indicar que este dato podría ser contrastado con la expectativa que la moda del estudio estadístico arrojó en cuanto a que la mayor cantidad de personas encuestadas argumentó tener el deseo de vincularse a universidades públicas, lo que es conocido que genera un gasto menor al de una universidad privada. Lo anterior lo concluimos ya que la correlación entre estas dos variables arrojó como resultado un 0.07. Finalmente, esta situación podría darse también por la falta de una cultura de estudio, también una ausencia de datos y a una ausencia de orientación profesional más personalizada y en la que se analice cada caso en específico durante la educación media. Situación aunada a la desinformación en cuanto a costos por semestre de pregrado entre universidades privadas y públicas, ya que solo se tiene información bastante generalizada que da cuenta que las universidades públicas son económicas y las privadas son bastante más costosas, lo que incluso genera desinterés e información errada de los estudiantes cuando se realizan este tipo de estudios.